Año 1552. En el corazón de una Hungría fragmentada, una pequeña fortaleza se interpone en el camino del imperio más poderoso del mundo. El ejército otomano avanza con 40,000 soldados de élite y cañones capaces de convertir la piedra en polvo. Frente a ellos, apenas 2000 defensores, entre soldados y civiles. Según cualquier cálculo militar, el castillo debería haber caído en días. No había una ruta clara hacia la supervivencia. Sin embargo, lo que sucedió tras esos muros desafió la lógica y se convirtió en una leyenda de resistencia pura. Esta es la historia de cómo la voluntad de un pueblo y el ingenio de un inventor humillaron a un gigante. Para entender la desesperación de Eger, debemos mirar hacia atrás, a la herida abierta de la nación húngara en 1526, tras la batalla de Mohacs. Allí, el ejército húngaro fue aplastado, el rey Luis II murió y el estado medieval colapsó. El país se fracturó en tres: el oeste bajo los Habsburgo, el centro ocupado por los otomanos, con Buda como capital desde 1541, y el este bajo Juan Segismundo, vasallo del sultán. Durante décadas, las fortalezas cristianas fueron cayendo como piezas de dominó. Temesvar, Szolnok y Veszprém marcaron el retroceso de una nación. Para 1552, el sultán Solimán el Magnífico tenía un plan estratégico claro: conquistar el norte de Hungría para separar físicamente los territorios de los Habsburgo de Transilvania. Eger era la puerta de la Alta Hungría. Si caía, los otomanos capturarían las ricas ciudades mineras como Kassa, que proveían oro y plata al reino, y tendrían una ruta directa para asediar Viena con mayor frecuencia. Eger no era una gran capital, sino un puesto de avanzada rodeado de viñedos, defendido por personas que sabían que eran los últimos en la línea de defensa. No buscaban ser héroes, simplemente sabían que si sus muros cedían, todo lo que había detrás quedaría expuesto. El ejército otomano no era solo una fuerza militar, era una máquina de guerra perfectamente organizada. Bajo el mando de los Bajás Ahmed Ali, miles de genízaros y caballería eran apoyados por una logística asombrosa. 2000 camellos transportaban madera para plataformas de asalto y suministros. Traían 16 zarbuzans, cañones de asedio masivos diseñados para convertir el miedo en rendición. Frente a ellos, el capitán István Dobó asumió el mando con una disciplina férrea. Dobó no buscaba fortalezas, contaba vulnerabilidades. Bajo su mando, Eger se transformó. Los albañiles reforzaron muros y los civiles organizaron depósitos de comida y puestos médicos. Pero la verdadera ventaja no era de piedra, sino de ciencia. Gergely Bornemisza, un joven oficial e inventor, experimentó con mezclas explosivas. Creó granadas primitivas, bombas de cerámica y su arma más famosa, una rueda de molino cargada de pólvora, aceite y azufre que, al rodar hacia las filas enemigas, bañaba al invasor en un fuego que no se podía apagar. El asedio comenzó el 9 de septiembre. Durante 39 días, el castillo absorbió un castigo inimaginable. Casi 12,000 balas de cañón impactaron en sus muros. El 16 de septiembre, tras una semana de espera, los otomanos lanzaron su primer gran ataque. Los defensores repelieron 5 asaltos principales. Incluso después de que una torre de almacenamiento con 24 toneladas de pólvora explotara accidentalmente, causando un daño estructural masivo, los invasores no pudieron encontrar un camino hacia el interior. En las brechas de los muros, el acero húngaro y el fuego de Bornemisza detuvieron oleada tras oleada de genízaros. La lucha era constante. Los defensores trabajaban día y noche reparando muros mientras el aire sabía a piedra y humo. ¿Por qué falló el ejército más poderoso de la época? Las fuentes revelan fallos críticos en el bando atacante. Primero, una rivalidad interna paralizante. Ahmed Pasha tenía más tropas, pero Ali Pasha era el mejor táctico y artillero. Esta falta de cohesión afectó la estrategia de asedio. Además, la logística otomana sufrió golpes inesperados. Se quedaron sin pólvora y proyectiles de mármol en 2 ocasiones, silenciando su artillería pesada durante semanas. El factor decisivo fue el tiempo y la moral. El otoño llegó temprano con lluvias intensas y temperaturas bajo cero, lo que pudrió la moral y los suministros otomanos. Mientras los atacantes sufrían por raciones reducidas y acusaciones de corrupción, los defensores de Eger se mantenían unidos por un juramento sagrado.
Dobó había advertido: mejor unos pocos leones que muchos conejos. Esta diferencia en la motivación, defender el hogar frente a una campaña mercenaria, fue la clave invisible de la victoria. Eger se convirtió en un emblema nacional de defensa heroica y patriotismo. La victoria demostró que una fuerza nacional motivada podía superar a mercenarios extranjeros, quienes habían sido culpados de la caída de otros fuertes. El impacto cultural fue inmediato y duradero. El cronista Sebastien Tinodi Lantos compuso versos musicales sobre la hazaña apenas 2 años después. En el siglo XIX, la novela Eclipse de la luna creciente de Geza Gardonji cimentó la historia en la psique húngara. Además, el papel de las mujeres de Eger quedó inmortalizado en el arte de Bertalan Székely, mostrando a las civiles arrojando agua hirviendo y brea sobre los atacantes en los momentos más críticos del asalto. Para las generaciones posteriores, Eger fue una fuente de fortaleza. Inspiró incluso a los defensores de Eszéhetvar en 1566 a resistir nuevamente al sultán. A pesar de la leyenda, es necesario aclarar ciertos hechos. Durante siglos, las crónicas antiguas y la literatura popular mencionaron ejércitos otomanos de hasta 200,000 hombres. La investigación histórica moderna ha ajustado estas cifras a unos 35,000 o 40,000 soldados. Aunque esto reduce la escala mítica, no disminuye el mérito. La proporción de 17-1 sigue siendo una de las más asombrosas de la historia. Otro dato que suele olvidarse es que, aunque Eger resistió en 1552, la campaña otomana de ese año fue exitosa en general, capturando unas 25 fortalezas húngaras más. Además, la victoria no fue permanente. El castillo finalmente cayó ante los otomanos en 1596, bajo el mando personal del sultán Mehmed III, y la ciudad permaneció bajo dominio turco durante 91 años. La lección de Eger para el futuro radica en la unidad y la integridad. Tras la victoria, Dobó y sus oficiales renunciaron como protesta porque el rey Fernando no envió ayuda material durante el asedio. Esto resalta un patrón histórico: a menudo, los grandes cambios no dependen de las decisiones de las capitales lejanas, sino del ingenio local y la negativa a rendirse. Eger nos enseña que la tecnología, cuando se combina con un liderazgo firme y una causa común, puede equilibrar una balanza que parece perdida. El sitio de 1552 no fue solo una batalla por muros de piedra, fue el triunfo del corazón húngaro sobre la media luna otomana. Hoy, los muros de Eger siguen en pie como un monumento a la posibilidad de lo imposible. Porque mientras exista la voluntad de resistir y la mente para innovar, ninguna fortaleza es demasiado pequeña y ningún enemigo es invencible. Eger permanece, para siempre, como la estrella que nunca se apagó bajo la sombra de un imperio.